Miren, yo sé que ahora con las redes sociales y con el internet en general es muchísimo más fácil conectar con otras personas de otras partes del mundo, con otras culturas, otras experiencias y otras formas de ver la vida. Y esto es maravilloso porque al final de cuentas es una de las razones por las cuales cada vez es más visible la diversidad. Pero antes de que existiera todo esto, o incluso para las personas que no utilizan redes sociales, la verdad es que las películas y las series siempre han sido una manera de entender estas otras realidades. A veces solemos pensar que somos los únicos a los que nos puede pasar X o Y situación, y muchas veces las películas nos sirven justamente para eso, para acompañarnos y para demostrarnos que no somos los únicos que estamos pasando por lo mismo. Y esto en general lo hace el cine, pero el cine LGBT particularmente ayuda a las personas de la diversidad sexual pues justamente a reconocerse en algunos de los personajes, en algunas de sus experiencias o de sus sentimientos, y por lo menos ya no te sientes un monstruo o un desviado o un mañoso, sino que sabes que hay más gente por ahí en el mundo que tiene más o menos las mismas características que tú. Probablemente hoy o mañana, depende de cuándo veas este video, sea el día del orgullo LGBT. De todos modos, todo este mes se ha conmemorado pues justamente a todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, y como en este canal solemos hablar de cine, bueno, el año pasado ya hicimos un video mencionando una película por cada una de las primeras 4 letras del acrónimo LGBT, y hoy vamos a hacer lo mismo pero pues con otro catálogo. Hola, ¿cómo están, gente? Espero que muy bien. Yo, si les tengo que confesar algo, sí batallé bastante para armar esta lista de películas, y no porque no haya buen cine LGBT, sino todo lo contrario, porque hay mucho, entonces es difícil por ahí escoger, y más porque si vamos a hablar de diversidad sexual, también me parece importante que hubiera diversidad pues de estilos, de narrativas y de historias. ¿Me explico? Porque si les soy honesto, ya estoy un poco cansado de ver este cine LGBT que solamente trata a las personas como saliendo del armario y todo su sufrimiento y todo esto, cuando, bueno, sí que es importante para muchas personas verse representados en ese tipo de situaciones, pero también es bueno darle luz a otro tipo de historias, ¿no creen? Ya me dirán ustedes si les agradan o no las recomendaciones. De todos modos, si tienen alguna, ya saben que la pueden poner aquí en los comentarios. Y pues nada, iniciemos. Let's go. Para la primera recomendación tenemos una película con temática lésbica. El año pasado les recomendé Retrato de una mujer en llamas y muchas personas me dijeron que les cambió la vida. No sé si estén exagerando, pero no creo, porque es una gran película. Como les decía, algo que he tratado de evitar con cada una de las recomendaciones es no caer en los mismos prejuicios y clichés a los que luego caen las películas, pues justamente porque ya vienen arrastrando todos esos prejuicios desde antes, desde la vida real. Y uno de estos, en el caso de las lesbianas, es que se les suele sexualizar mucho, en plan que hacen películas como más en tono erótico, pero utilizando el lesbianismo como pretexto, y en esencia no tendría nada de malo, pero bueno, también podemos mencionar otro tipo de historias, como por ejemplo esta película estadounidense Paria de la directora Dee Rees. Alika es una chica de 17 años con los típicos problemas e inseguridades que supone esa edad, y además lo afronta todo sola. Desde el primer minuto se nos presenta este personaje de manera aislada, parece que dentro de sí y excluida de los demás, del mundo exterior, pero más adelante hablamos de esto. El punto es que Alika es lesbiana y ella lo sabe, ya ha pasado por su periodo de aceptación a sí misma, pero no lo saben sus padres. Entonces cuando sale de su casa se viste y se presenta de cierto modo, pero al llegar a su destino se cambia con la ropa y el estilo con el que se supone tienen las lesbianas, y lo pongo entre comillas porque bueno, en cuanto avanza la trama, Alika se va dando cuenta de que tampoco tiene que vestir de cierta manera para ser lesbiana, que simplemente es otra imposición más, en este caso por parte de su amiga Laura. En sí esta es una coming of age, no hay un conflicto específico, sino más bien es el camino de autodescubrimiento del personaje y cómo se enfrenta pues justamente a todos los prejuicios, a todas las limitaciones que tiene, pero también y sobre todo se enfoca muchísimo más que en la sexualidad de Alika, también en la dinámica familiar y en cómo no hay comunicación entre ellos, porque nadie expresa lo que piensa y lo que siente, simplemente se conforman con la frustración de reprimir todas esas cosas e irlas guardando.
disfrutando, pero digo que es una de las cosas más interesantes porque además se representa cinematográficamente de modos bien interesantes. Como les decía, la cámara siempre busca aislar a la protagonista del exterior, convirtiéndola en la otredad. Y esto lo hace con distintas técnicas, por ejemplo la distancia focal que separa al sujeto de su entorno, pero también con encuadres inestables que cortan una parte de la cabeza o del cuerpo de Alika. De hecho, es bien interesante cómo casi nunca la vemos compartiendo cuadro con otros personajes. Siempre está ella sola en el cuadro, así esté interactuando con otras personas. De hecho, hay una escena en la que está cenando con su familia y cualquiera pensaría que bueno, es un momento muy íntimo y familiar, son esos pequeños ratitos en donde una familia puede convivir y expresarse, pero se retrata de un modo en que separa a todos los personajes, mostrando cómo a pesar de estar juntos, cada quien está en su rollo, cada quien está en su canal individual. Y luego también con estos mismos juegos de cámara podemos ver cómo muchas de las actitudes de Alika son la réplica de las actitudes de los padres. Podemos ver cómo enfurece y se aísla igual que su padre, pero también podemos ver la vulnerabilidad de la madre cuando en su trabajo no convive con casi nadie, a pesar de que se la pase exigiéndole a Alika que tenga más amigas y que sea más, entre comillas, normal. Es absurdo y triste ver cómo una familia se destruye y se separa, no por falta de amor, sino por simplemente no saber entenderse y explicarse. Por todo esto, Paria es una película muy bonita pero muy desgarradora que recoge muchas de las experiencias que suelen conflictuar a las mujeres lesbianas. Como les digo, su propia orientación, pero también su familia, pero también el querer encajar en ciertos estereotipos. El salirte de un lugar donde no podías encajar para llegar a otro en donde para lograr encajar tienes que presentarte de cierta manera, vestirte de ciertas formas y hacer ciertas cosas aunque no te representen. También se aborda por encima el tema de que muchas veces simplemente son utilizadas como un objeto sexual y no tanto como una persona digna de ser amada. En fin, les recomiendo mucho esta película porque además sé que a muchos de ustedes les gusta Euphoria de HBO y realmente tiene como muchas vibes de la misma. Entonces, yo ahí se los dejo. La siguiente película que vamos a mencionar refiere a la G de Guymer. Badum. Total, les voy a hablar de una película del 2017 dirigida por Ernesto Contreras y me estoy refiriendo a Un sueño en otro idioma, la cual inicia presentándonos a Martín, un joven universitario que estudia lenguas, por lo que viaja a Veracruz con el fin de investigar y conservar el sicril, una lengua ficticia que en la propia historia se menciona como capaz de comunicar a los humanos con los animales. Y en fin, hay toda una leyenda también que nos habla de otra dimensión a la que van estas personas una vez mueren y que se encuentran en una cueva dentro del bosque en el que viven, etc. La cosa es que esta lengua ya solo tiene 3 hablantes, doña Jacinta, don Isauro y don Evaristo. Martín tiene la idea de juntarlos y platicar con ellos con el fin de grabarlos y poder estudiar mejor su lengua, pero como diría Javier Santaolalla, si algo puede salir mal, saldrá mal. Bueno, no voy a dar spoilers, pero en cierto momento doña Jacinta deja de estar disponible y los 2 hablantes restantes, a pesar de ser muy amigos en su juventud, en un momento se pelearon por una razón que todos desconocen y ahora están peleados, pero peleados en serio, de que no se pueden ni ver, no pueden ni escuchar el nombre del otro. Entonces Martín se pone a sí mismo la meta de reconciliarlos con el fin pues de salvar el sicril. Esto no será fácil, pero cuenta con la ayuda de Lluvia, la nieta de Evaristo, y bueno, ya si lo logran o no se los dejo a ustedes para que lo descubran cuando la vean. En alguna parte de la trama, un flashback nos explica a la audiencia qué fue lo que pasó con estos señores para que ahora se odiaran tanto. Y bueno, no voy a revelar qué fue para no dar un spoiler, pero dado la temática de este video, seguramente ya intuyen qué fue lo que pasó. Digamos que en cierto momento de su juventud tuvieron que tomar la decisión de seguir sus impulsos, sus emociones y su instinto, o reprimir todo en favor de encajar en una sociedad y de no fallarle a una religión. Y en ese sentido podemos entender por qué es tan difícil verse las caras una vez más, porque significa reabrir viejas heridas, significa voltear a ver todos esos círculos no cerrados, todo aquello que pudo ser y no fue, pero sobre todo podemos ver cómo sigue presente este miedo a que la gente se entere. A la par de esta trama, también se exploran otros temas como la importancia de preservar una lengua o incluso la importancia misma de la lengua y del lenguaje para los seres humanos y cómo eso está relacionado con nuestros vínculos afectivos con otras personas. Es decir, cómo el lenguaje modifica, crea o destruye, quizá de ahí la importancia de preservarla, distintas formas de amar y de vivir en general. Bueno, ya describimos la L, también la G, por lo cual nos toca ahora hablar de la B de bisexualidad.
Esta es una orientación sexual, digámoslo así, fácil de explicar, pero difícil de entender. Y me refiero a que, bueno, en esencia simplemente es que te sientas atraído tanto a tu género como a otros géneros. Ay, ya me atoré. Esto suena muy intuitivo, pero mucha gente no lo entiende porque muchos piensan que un bisexual es o un gay de closet o simplemente un hetero como mañoso, como curioso con ganas de experimentar. Y estas confusiones no solo se limitan a las personas de otras orientaciones, sino que, como les digo, sobre todo en etapas como la adolescencia, pues suele haber mucha confusión entre la propia persona bisexual, porque por un lado no te sientes cómodo con la heteronorma y con lo que representa, pero tampoco te representa demasiado, digamos, el lado gay. No te identificas del todo con el concepto y las premisas y las experiencias de lo homosexual, como por ejemplo la que acabamos de mencionar. Este punto de inflexión en el que tienes que decidir sobre reprimirte y vivir ahí frustrado en el closet o salir y ser feliz siendo quien realmente eres. Este tipo de premisas entiendo que son importantes para las personas que se pueden sentir identificadas con esto, porque pues básicamente no tendrían otra opción. Me refiero a que tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son dos puntos en un espectro, pero dentro de todo eso está la bisexualidad y podríamos tratar de definirlo, podríamos tratar de poner más fronteras, pero ¿y si no? ¿Saben? Luego se forman como estas palabras supercompuestas como ovo-lacto-vegetariano. Entiendo la importancia que tienen las etiquetas para visibilizar y organizarse en torno a ellas, pero me gustaría personalmente que aspiráramos más a una normalización. Que si de pronto te dicen que Juanita se besó con Susana al lado de la oficina, tú no voltees sorprendido y preguntes, ¿a poco es lesbiana? Que a ver, yo no soy experto en matemáticas, pero puedo sacar las cuentas y si yo puedo, tú también, y ojalá no te sorprendan los resultados. Pero bueno, total, Sunday Bloody Sunday es una película de 1971 que explora justamente esto. Dirigida por John Schlesinger, esta es una película inglesa que fue relevante en su tiempo por esta razón, por mostrar un personaje bisexual exitoso, seguro de sí mismo y hasta cierto punto arrogante, vamos a ser honestos. Pero contrastaba mucho con el tipo de representaciones que tenían en ese momento, que solamente pues los representaba como sucios, holgazanes, drogadictos, viciosos, todo esto. Y bueno, esto en parte es porque la película no se enfoca en la bisexualidad del personaje, sino que esta simplemente es una característica más de Bob, un escultor que trabaja con lo que parecen ser tubos de ensayo y hace cascadas. Está trip, pero bueno, ahí les va el chismecito. Él sale con dos personas al mismo tiempo. Por un lado con Alex, una contratista divorciada de aproximadamente 30 años, pero también con Daniel, quien es un exitoso médico judío y gay. Y bueno, ya sé lo que están pensando, funemos a Bob en Twitter, pero no, realmente no está engañando a ninguno de los dos, porque con ambos tiene un pacto, una especie de amor libre en donde tienen pues justamente libertad sexual de estar con otras personas. La cosa es que al único que realmente le interesa este trato es a Bob, porque en cuanto avanza la trama nos vamos dando cuenta que los otros dos quisieran estar solo con él porque lo aman demasiado, pero por lo mismo aceptaron el trato para no perderlo. Y bueno, decidí incluir esta película en la lista, por un lado, pues justamente por la normalización que les digo de la bisexualidad, porque en ningún momento es un tema o es un drama el hecho de que Bob tenga una pareja hombre y otra mujer. Pero también porque abarca un chorro de temas sobre el amor y sobre las relaciones interpersonales a tal profundidad que, a pesar de ser una película de los 70, se sigue sintiendo actual. Me atrevería a decir incluso que es una especie de ensayo sobre estos temas. Digamos, muchas veces nuestra generación y con las redes sociales solemos creer que ya nos la sabemos todas solamente porque vimos un TikTok que explica todo lo malo que tiene el amor romántico y todo lo bueno que tiene el poliamor y el amor libre y todo esto, y que entonces esa es la razón por la que hemos estado fallando toda nuestra vida en el amor. Pero no es así, Nemo. No es tan fácil. Por esta misma razón, Schlesinger, el director de la película, decide experimentar con esta situación. ¿Qué pasa si eliminamos todas esas cadenas de la heteronorma y del amor romántico? Igual sigues sintiendo celos, igual sigues teniendo inseguridades, y si igual sigues queriendo a esa persona solo para ti. ¿Qué pasa si dos personas se aman pero no de la misma manera? También hay otros críticos que señalan que de hecho esta película más bien habla de la falta de amor, de cómo los personajes utilizan a Bob no porque lo aman, sino para llenar ciertos vacíos.
Me queda claro que Bob es una persona con cero responsabilidad afectiva, pero sus parejas no se quedan atrás porque Alex se acaba de divorciar, se siente fracasada en lo laboral y utiliza a Bob para distraerse de eso. Luego también Daniel viene de toda esta represión por parte de su iglesia que Bob representa una válvula de escape, y en ese sentido te pone a pensar en si realmente hay un malo de la película o solo son personas con visiones distintas del amor. Te pone a pensar también en si realmente estás viviendo con tus propias reglas, con tus propios valores, o si estás viviendo con las de alguien más. Es una de esas películas que le tienes que prestar atención, pero definitivamente se las recomiendo. Igual hacer una recomendación de cualquier película de los 70s, si bien no es garantía, pero casi sí. Ya para finalizar voy a mencionar una película que refiera a la T de trans. Y ya sé que hay muchas personas que dividen esto en como 3 T's más, y hay quien incluye incluso la intersexualidad o lo queer. Total, a pesar de que algunos me dijeron que debería de incluir el resto de letras del acrónimo, la verdad es que no lo hice porque básicamente iba a durar 1000 años. De todos modos, creo que podemos tomar algunas de las faltantes y tratar de encontrar su mínimo común denominador. Si con las anteriores películas hablamos de la orientación, es decir, a qué género se sienten atraídos los personajes, en este caso vamos a hablar de su identidad, con qué género se sienten identificados, y también nos sirve para explorar estas preguntas de ¿qué es realmente el género? El año pasado les hablé de Made in Bangkok, este documental mexicano que explora la travesía de una chica mexicana trans que además es cantante de ópera y que va a un concurso en Bangkok con el fin de que con el premio, bueno, hacerse su operación de resignación sexual. Entonces, hoy para cambiar un poco el panorama, para cambiar un poco la narrativa, les voy a mencionar una película, en este caso estadounidense, llamada Hedwig and the Angry Inch. Esta es una obra escrita, dirigida y actuada por John Cameron Mitchell, quien siendo homosexual le había tocado la mala fortuna de nacer en una familia muy conservadora y religiosa, por lo que a su muy temprana edad se salió de su casa y a su pasión por escribir se le sumó una nueva obsesión a los shows de drag queen, por lo que al poco tiempo se crearía su propio personaje, Hedwig y su pulgada furiosa, quien a través de sus shows y de sus canciones hablaba de todos estos temas que rodean a lo LGBT, lo queer y el género para acabar pronto. Poco a poco este show se popularizó a tal punto que llegaron a asistir personalidades de la talla de David Bowie o de Madonna, y no solamente porque era muy divertido y muy entretenido, sino porque, les digo, exploraba muchos de estos temas. Cada vez tenía más éxito a tal punto de que pasó de bares a teatros y de teatros a la pantalla grande. Hedwig es un personaje genderqueer según las palabras de su creador, y recorre los Estados Unidos en una gira con su banda de rock al mismo tiempo que persigue y acosa a su ex compañero de banda, quien desde que se separaron tiene muchísimo más éxito que ella. Y así, en cada una de sus paradas, podemos ver y escuchar una de sus canciones, lo cual, como en todo buen musical, además de darnos un buen espectáculo, nos explica más de la vida del protagonista, quien inicia siendo un pequeño niño que vive con su madre en la Alemania postguerra. Luego, con intención de casarse y huir a Estados Unidos para buscar su sueño de ser estrella de rock, se casa con un tipo que la obliga a operarse los genitales. La cosa es que la operación sale mal y bueno, de ahí el título de La Pulgada Furiosa. Todo el trayecto, Hedwig y su banda se mueven en sincronía con sus canciones con el único fin de explorar todo lo que tenga que ver con esto de el género y la identidad. Desde el refugio que representaba la música para ella, el cuestionamiento de si las películas y toda esta performatividad estética realmente tiene algo que ver con cómo se identifica por dentro. Algunas hablan sobre la soledad, otras sobre la furia, y bueno, hay una que habla hasta de los sugar daddies, pero si les soy honesto, probablemente mi favorita y la de mucha gente es la primera, The Origin of Love, una canción fuertemente inspirada en el famoso mito del andrógino sacado del banquete de Platón, que habla de que en la antigüedad la humanidad se dividía en 3 géneros, el masculino, el femenino y el andrógino. Los seres que pertenecían a esta última clase eran redondos, con 4 brazos, 4 piernas, 2 caras en la cabeza y, por supuesto, 2 órganos sexuales. Estaban unidos por el vientre, eran seres tan terribles por su vigor y fuerza que se sintieron suficientes para atentar contra los dioses. Puesto que Zeus no podía destruir a la raza humana dado que esta era la que adoraba a los dioses, los castigó partiéndolos por la mitad. Apolo los curó dándoles la forma actual que tienen ambos sexos y más tarde pasó adelante sus vergüenzas.
El amor desde tiempos inmemoriales trata de unirlos de manera que cuando se encuentran se unen de tal forma que es para toda la vida, tratando cada uno de reunirse y fundirse con el ser amado y convertirse de dos seres en uno solo, de manera que tan solo podría alcanzar la felicidad de nuestra especie cuando se dé el tiempo en que la mitad de la humanidad se encuentre con su otra mitad. Todo esto se interpretó de distintos modos. Hay quien saca de ahí la teoría de la media naranja, como la filósofa icónica Faye, claro que sí. Pero también, por ejemplo, The Origin of Love le lanza su rayo homosexualizador y hace una interpretación muchísimo más queer de esto, como que esa otra mitad está dentro de nosotros y tenemos que hacer una labor de introspección para buscarla, y en ese momento estaremos completos. Y es un poco por esto quizá mi problema con las etiquetas, es decir, entiendo que son importantes y no estoy a favor de erradicarlas ni mucho menos, pero sí me gustaría que intentáramos trascenderlas. Me parece que además de que tienen que ser autoimpuestas, es decir, que a ti nadie te puede decir qué eres, también tienen que ser transitorias. Son muy útiles como acompañante, como un ancla a la cual aferrarse en los momentos más oscuros, como la adolescencia o cuando se está lidiando con todo esto en soledad. Pero una vez que se ha superado, quizás sea necesario dejarlas atrás para hacer una búsqueda muchísimo más personal, muchísimo más introspectiva. En ese sentido, Hedwig, conforme avanza la película, hace exactamente esto. Explora los límites de su expresión de género preguntándose ¿quién es? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿O es, como ella misma menciona, lo que hay en medio del camino entre una mujer y un hombre? Es decir, una pulgada furiosa. Gente, en serio, muchas gracias por ver este video hasta el final. Y antes de que se me vayan, dejen nada más mencionarles una frase que vi en un TikTok. Pero es que es de un profesor de filosofía que da consejos justamente en esta plataforma. Es más, les doy el nombre para no citar mal. Se llama Prem Yadal TikTok. Y bueno, dijo algo que creo que concluye muy bien con todo lo que hemos estado hablando en este video con pretexto de las películas, que es básicamente, si tú no luchas por ser quien realmente eres, el universo se quedará tristemente huérfano de ti. ¡Feliz Pride! Y eso no lo dijo el filósofo, lo dije yo. Chao. Oigan, estaba pensando que terminamos muy tensos el video, así que para calmarnos un poco, ¿qué les parece si les cuento la historia de esta playera antes de que me funen? Yo sé que no es una playera del Pride, pero es que miren, déjenles cuento. Fui al supermercado a comprar una para pues hacer este video, pero era lo único que tenían. Y fui a un supermercado donde yo he visto que tenían justamente una sección de Pride, pero aparentemente la quitaron incluso antes del día oficial. No esperaba nada del capitalismo rosa y aún así logró decepcionarme. Pero bueno, chao.